En este video, les traigo una historia fascinante sobre una de las figuras más veneradas en la tradición cristiana ortodoxa rusa, la Virgen de Kazán. Esta imagen de la Madre de Dios ha jugado un papel crucial en la historia religiosa, cultural y política de Rusia y es una figura que sigue siendo profundamente respetada hasta el día de hoy. Acompáñenme a descubrir todo sobre la Virgen de Kazán, su origen, su significado y los milagros que se le atribuyen. ¿Quién es la Virgen de Kazán? La Virgen de Kazán es una de las advocaciones marianas más importantes en la Iglesia Ortodoxa rusa. Es una imagen de la Madre de Dios, generalmente representada como una iconografía de la Virgen María con el Niño Jesús, pero en un estilo único que la distingue de otras representaciones. Se le conoce particularmente por su capacidad de proteger y sanar y, a lo largo de los siglos, ha sido vista como una figura de salvación y esperanza para los rusos. El icono original de la Virgen de Kazán es venerado como uno de los más poderosos y milagrosos de Rusia. La leyenda dice que el icono fue encontrado en la ciudad de Kazán, en el año 1579, después de que la ciudad fuera liberada de la ocupación tártara, un evento que marcó un hito en la historia rusa. El icono de la Virgen de Kazán es, según la tradición, una copia de un icono mucho más antiguo que fue pintado en Jerusalén. La historia cuenta que el icono fue encontrado en las ruinas de una iglesia en Kazán, una ciudad en el suroeste de Rusia, después de que se lograra su liberación de las fuerzas tártaras. Se dice que una niña tuvo una visión en la que se le indicó el lugar exacto donde debía buscar el icono. Tras descubrirlo, la ciudad fue liberada de la ocupación, y el icono comenzó a ser considerado como un símbolo de protección para la nación rusa. Este milagro de la aparición del icono hizo que la Virgen de Kazán rápidamente ganara una gran devoción en Rusia y se construyó una iglesia en Kazán para albergar la imagen. Esta iglesia se convirtió en un importante centro de peregrinación y oración. A lo largo de los siglos, la Virgen de Kazán ha tenido un impacto significativo en la historia de Rusia. Su imagen no solo fue venerada por su poder espiritual, sino también por su influencia política. El icono se convirtió en un símbolo de la unidad y la protección de Rusia frente a sus enemigos. Uno de los momentos más emblemáticos de su historia ocurrió en el siglo XVII, durante la guerra con Polonia. En 1612, los rusos, liderados por Minini Posarsky, luchaban para liberar Moscú de la ocupación polaca. Durante esta guerra, el icono de la Virgen de Kazán fue llevado al frente como símbolo de la resistencia, y se le atribuyó un papel fundamental en la victoria rusa, lo que hizo que la devoción hacia ella se incrementara enormemente. Esta victoria quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo ruso y consolidó la Virgen de Kazán como su protectora. Desde su aparición, el icono de la Virgen de Kazán ha sido considerado un objeto de poder y fe. Se le atribuyen innumerables milagros, como curaciones, protección contra invasores y ayuda en tiempos de grandes crisis. Durante las invasiones napoleónicas en el siglo XIX, por ejemplo, el mismo icono fue llevado por las tropas rusas como un amuleto de protección. Después de la victoria sobre Napoleón, muchos creyeron que la intervención de la Virgen había sido crucial. Los milagros atribuidos a la Virgen de Kazán incluyen la curación de enfermos, la protección de los hogares y la salvación en momentos de guerra. Estos milagros y su poder de intercesión continúan siendo una de las razones por las que sigue siendo tan importante en la espiritualidad de los rusos. El icono original de la Virgen de Kazán tuvo un destino turbulento. En el siglo XX, durante el periodo soviético, los comunistas intentaron erradicar la religión y los símbolos religiosos. En 1917, tras la Revolución Rusa, el icono fue confiscado y desapareció durante muchos años, convirtiéndose en una pieza perdida para la devoción popular. Sin embargo, en 2004, el icono original fue restaurado a la Iglesia Ortodoxa rusa y regresó a la ciudad de Kazán, donde se le rindió homenaje en una ceremonia histórica que marcó el regreso de uno de los símbolos más poderosos de la fe rusa. Hoy en día, la Virgen de Kazán sigue siendo un símbolo vivo de la fe ortodoxa rusa. El icono original se encuentra en la Catedral de la Virgen de Kazán, en Kazán, pero su imagen se reproduce en miles de iglesias, hogares y monasterios de toda Rusia. Además, la imagen de la Virgen de Kazán es parte de la identidad religiosa y cultural de la nación, representando la fuerza, la fe y la unidad del pueblo ruso. La historia de la Virgen de Kazán nos recuerda el poder de la fe colectiva, la protección divina y el milagro que puede surgir incluso en los momentos más oscuros.
Su historia está marcada por luchas, victorias y milagros que han acompañado a los rusos durante siglos. Para muchas personas, la Virgen de Kazán sigue siendo una fuente de esperanza y protección, un símbolo de la eterna intercesión de la Madre de Dios.